Durante el arco final de Naruto, la Gran Alianza Shinobi tuvo la oportunidad de ver los recuerdos del primer Hokage a través del Jutsu de Ino. Ese fue un momento muy interesante donde todos presenciaron la histórica primera cumbre de los Kages, con el fin de entender el sueño de paz que tanto anhelaba Hashirama Senju. Sin embargo, más allá de la inspiración, lo que esa escena nos mostró fue algo casi absurdo, lo increíblemente ingenuo que podía llegar a ser el hombre más poderoso del mundo. Era fascinante y a la vez frustrante ver como el llamado dios de los shinobis, que era capaz de someter a las bestias con cola por sí solo, terminaba agachando la cabeza y suplicando por paz en una habitación llena de tiburones que no buscaban armonía ni mucho menos, sino sacar la tajada más grande del pastel. En esa reunión, el idealismo de Hashirama chocó de frente con la política más oscura. Mientras él pensaba en regalar el poder más grande del planeta para unir corazones, los demás Kages e incluso su propio hermano estaban viendo a los Biyuu como mercancías y monedas de cambio para ganar terreno y dinero. Pero ¿por qué Hashirama estaba tan obsesionado con regalar este poder? ¿Y cómo fue que una cumbre por la paz terminó convirtiéndose en una subasta? Para desglosar esta reunión, hay que verla como una partida de póker donde Hashirama era el único que estaba jugando con el corazón, mientras los demás buscaban oportunidad de beneficiarse. Aquella cumbre comenzó con un gesto que nadie en esa mesa esperaba. En lugar de presentarse como el shinobi más poderoso o presumir de su hegemonía, Hashirama simplemente bajó la cabeza en una señal de humildad absoluta. Con este gesto buscaba agradecer profundamente que los demás líderes hubieran accedido a reunirse, dejando de lado las notables diferencias que habían separado a sus naciones por décadas. Sin embargo, lo que para el Hokage era un acto de nobleza y fraternidad, para los demás líderes terminó provocando el efecto contrario. Para empezar, a Tobirama le molestó mucho ver a su hermano en esa posición, ya que para él, el líder de Konoha representaba el orgullo de la aldea y no debía inclinarse ante nadie con tanta facilidad. Pero la reacción de los otros Kage fue incluso más hostil. En lugar de conmoverse ante la humildad de su homólogo del País del Fuego, se sintieron ofendidos. Cada uno de ellos interpretó el gesto según sus propios prejuicios y desconfianzas, transformando un momento de paz en un intercambio de reproches. El primer Raikage fue el primero en romper el silencio, exigiéndole a Hashirama que levantara la cabeza, alegando que ese comportamiento sumiso no era digno de un líder de su calibre. Desde ese primer instante, la atmósfera se volvió bastante incómoda. El Tsuchikage, por su parte, fue tajante al declarar que aunque estaba allí para respaldar la esencia del pacto, su presencia no era un cheque en blanco, ya que él no iba a firmar ningún acuerdo de manera gratuita. El Mizukage no se quedó atrás en su desconfianza, reprochó abiertamente la actitud de Hashirama, confesando que tanta humildad por parte del hombre más fuerte del mundo solo lo hacía sospechar de sus verdaderas intenciones. Era evidente que en esa mesa nadie confiaba en nadie. Todos buscaban la trampa detrás de la sonrisa del Hokage, pero si hubo alguien que terminó por dinamitar la reunión fue el Kazekage. Con una frialdad absoluta, dejó claro que no había ido allí para emocionarse ni para celebrar amistades, sino para discutir los términos de la distribución de las bestias con cola. Para él, aquello no era un sueño compartido ni ese tipo de ridiculeces, sino un negocio necesario para firmar el tratado de paz. Aquel ambiente de sospecha fue el caldo de cultivo ideal para que la generosidad de Hashirama se fuera por la coladera. Cuando el primer Hokage intentó retomar su idea original de repartir a los Biyuu de forma gratuita como símbolo de fe, fue su propio hermano quien le cortó el paso con una autoridad punzante. Con esa cara de pocos amigos que lo caracterizaba, Tobirama dejó claro que Konoha no era ninguna organización de caridad. Por lo tanto, aunque la intención era mantener un equilibrio de poder entre las naciones, cada aldea tendría que comprar a su bestia correspondiente. Con este movimiento, Tobirama no solo salvó las finanzas de su aldea, sino que convirtió a los Biyuu en el primer gran producto del mercado negro ninja. A estas alturas ya la negociación se estaba complicando, pero la verdadera bomba explotó cuando el primer Kazekage tomó la palabra para exigir sus condiciones especiales. Al ya poseer una bestia en su territorio, el líder de la arena sabía que tenía una posición de ventaja única en el convenio. Con una frialdad que dejó a los demás Kages al borde del ataque, exigió que en lugar de recibir otro Biyuu se le entregara el 30% del pago que las otras aldeas harían a Konoha, sumando a una cesión de tierras fértiles del País del Fuego. Fue en ese preciso instante cuando la máscara de la paz se cayó por completo. Los demás Kages estallaron en cólera, viendo cómo la arena intentaba enriquecerse a costa de sus bolsillos y del territorio de la hoja. Incluso llegaron a amenazarlo con que podían aliarse entre ellos para aplastar a la Tierra del Viento por avaricioso. Sin embargo, el Kazekage tenía algo de razón. Después de todo, Hashirama hablaba de una igualdad entre las aldeas, y para que la arena pudiera competir con las demás, necesitaba algo más que una bestia con cola. Necesitaba dinero y tierras más productivas que el desierto que ellos tenían, así que básicamente estaba jugando bien sus cartas, aunque eso significara tomarles el pelo a los demás.
La escena terminó siendo un cuadro tragicómico. Mientras los 4 Kages se gritaban e intercambiaban amenazas sobre la mesa, Hashirama, el hombre que tenía el poder de enfrentarse a esas naciones por su cuenta, volvió a bajar la cabeza. Entre lágrimas de frustración, les suplicó que dejaran de pelearse por tonterías, rogándoles que pensaran en el futuro de los niños. Al final la paz que tanto buscaban se llegó a firmar, pero no por amor, sino porque el precio y el territorio fueron pactados bajo la sombra de una realidad muy incómoda. Todos aceptaron el trato solo para no salir de aquella habitación con las manos vacías. Aún así, lo más irónico de este caótico encuentro es que aunque no todo salió como Hashirama pensaba, la semilla que plantó terminó germinando de la forma menos esperada. En aquel momento los Kage solo podían verse como rivales compitiendo por recursos, pero el simple hecho de sentarse a negociar, aunque fuera de manera turbia, estableció el precedente de que las naciones podían resolver sus conflictos mediante el diálogo y no solo mediante las peleas. Tuvieron que pasar 3 guerras mundiales y mucho sufrimiento para que el mundo ninja comprendiera lo que Hashirama intentó explicar en esa mesa. Aquel anhelo de ver a todas las aldeas trabajando juntas se hizo realidad décadas después con la formación de la Gran Alianza Shinobi. Lo que en la primera cumbre fue una pelea por la tajada más grande del pastel. En el campo de batalla contra Madara y Obito se convirtió en una hermandad donde los ninjas ya no protegían solo su frontera, sino la vida de sus antiguos enemigos. Al final, la historia terminó dándole la razón al primer Hokage. La paz no se compraba con dinero ni se garantizaba repartiendo bestias, sino a través de un objetivo común y el reconocimiento del otro como un igual. Aquella reunión, con toda su torpeza y sus condiciones tramposas, fue el primer paso, amargo pero necesario, hacia el mundo que Hashirama y Madara imaginaron alguna vez antes de fundar la aldea de la hoja.